Estamos con el profesor Julio Roldán, peruano, asilado político en Alemania, sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, docente en varias universidades en Perú y en Alemania, y también ha escrito varios libros, del cual ha sacado el último, que se llama Alemania, compromiso político, exilio, muerte. En este libro no solo menciona a los, digamos, filósofos, o sea, hace una cronología de varios filósofos alemanes, sino que incluso también menciona a Ortega y Gasset. Empecemos por lo primero. ¿Por qué ha querido escribir este libro? Bueno, yo vivo 31 años en Alemania y soy de aquellas personas que se interesa por conocer la historia, la cultura, la filosofía, la literatura, la mentalidad en general de los pueblos, de los países, de las naciones y en especial de los países donde yo vivo. Es por eso que he trabajado en ese nivel 3 libros sobre Perú, 4 libros sobre América Latina, este es el tercer libro sobre Alemania y 2 libros de tendencia general humana mundial. Más concretamente, el último libro tiene que ver con un entendimiento del compromiso político de los intelectuales, de los académicos, de los artistas. ¿Cuáles han sido las consecuencias que han tenido este compromiso político cuando se han comprometido con los intereses de las mayorías en función de un cambio, una transformación? El orden, las clases dominantes, el Estado, los estados han tenido como respuesta en unos casos la muerte, en otros casos la cárcel y en terceros casos el exilio. Los 10 intelectuales, filósofos, artistas alemanes que yo he analizado fueron exiliados y de los 10, 9 murieron en el exilio, pero queriendo volver a Alemania. Entonces ese es el motivo por qué he escrito este libro, para entender cómo se ve el desarrollo político, filosófico, cultural en este país. Alemania ha sido el epicentro de la filosofía moderna, del cual otros países europeos, y yo diría que incluso Estados Unidos, no han destacado en esto. ¿Y eso cuál ha sido el motivo? Lo que tú dices es verdad. Cuando nosotros analizamos el caso de Europa y vemos los países que más han destacado en algún nivel del conocimiento, especialmente en lo que es las humanidades, las ciencias sociales, tendríamos que ver que es Inglaterra el país donde más se han desarrollado los estudios económicos. Tiene que ver fundamentalmente que Inglaterra fue el país, la cuna de la revolución industrial y uno de los países más importantes el que practicó el colonialismo en los últimos 200 años. Mientras que Francia es el país de las luchas sociales, las luchas políticas. Es por eso que en Francia se han desarrollado disciplinas como la sociología, que nace en Francia, la historia y algunas otras expresiones, la antropología, la arqueología, por ejemplo. Y Alemania es el país donde se ha desarrollado sobre todo la filosofía por un lado y por otro lado, bueno, la música y también las ciencias naturales, bueno, es casi generalizado. La filosofía, ¿por qué? Porque en Alemania, acá me voy a basar sobre todo en Hegel y en Heine. Ellos dicen que en Alemania se dio ese proceso de desarrollo, esa revolución, no tanto en lo económico, no tanto en lo político, pero sí en el pensamiento.
y esta primera expresión de la revolución en el pensamiento, de ruptura en el pensamiento, se dio en los años 1500 con el protestantismo. Y el protestantismo fue un camino, un puente que sirvió para que posteriormente en Alemania se desarrolle la filosofía clásica alemana. Y es por eso que no niego que en otros países no se ha desarrollado la filosofía, pero en Alemania, sobre todo desde 1750, diríamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, ha sido el país que más ha producido filósofos y escuelas filosóficas. Tú decías que en Estados Unidos tampoco no se ha producido en la misma proporción que se ha producido en Alemania, es verdad, porque en Estados Unidos solo ha producido una escuela filosófica, el pragmatismo, ninguna otra. En América y América Latina no ha producido ninguna escuela filosófica. Por lo tanto, en América Latina y en el idioma español, con rigor, no hay ningún filósofo. Es decir, cuando hablo de escuela filosófica, estoy hablando de una escuela sistematizada, con sus leyes, con sus principios y con sus categorías. En América Latina, en idioma español, no se ha producido eso. Incluso los dos filósofos, los dos personajes considerados filósofos en España, ellos mismos declaran que no son filósofos. Me refiero a José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. En este libro menciona que la mayoría de los filósofos han sufrido el exilio, del cual muchos no han podido regresar, con alguna excepción, del cual tienen nostalgia y morriña, como dice, por su tierra. ¿Ha querido hacer un símil entre su exilio y el de los filósofos que ha mencionado? En principio he mencionado que la mayoría de filósofos comprometidos políticamente con los intereses de las mayorías, ellos han sido exiliados y eso tiene una larga historia. No solo filósofos, sino incluso artistas. Solo te voy a mencionar 3 casos. Quien fue no solo exiliado, sino asesinado por el sistema de la democracia, de los esclavistas en Grecia, fue Sócrates, por comprometerse y levantar ideas nuevas, diferentes a las tradicionales. Luego vemos, por ejemplo, que Dante Alighieri es exiliado y muere en el exilio porque se comprometió políticamente con los gibelinos. Era un partido que luchaba por la separación del Estado y la Iglesia de los reyes del papado. 200 años después, en la misma zona, en hoy Florencia, lo que era Florencia, ocurre otro hecho con el caso de Dante. Leonardo. Él también fue miembro militante del partido gibelino, que seguía luchando por separar la iglesia del Estado, el papado, de los reyes, y por eso fue exiliado y murió en el exilio en Francia, así como Dante murió en el exilio de Rávena, queriendo volver a su país, o a su patria. En ese caso era Florencia, su estado, el estado de Florencia. Luego hemos mencionado en el libro concretamente el caso de 10 conocidos intelectuales alemanes, pero eso no quiere decir que en otros países no se ha dado. Se ha dado en España, se ha dado en Inglaterra, en Francia, en América Latina es también conocido. En alguna forma sí, consciente o inconscientemente podríamos encontrar algunas razones que se haya escrito ese libro tomando en cuenta también la experiencia personal, en la medida que vivo 31 años en el exilio.
sin poder regresar al país de origen con el agregado, en mi caso concreto, que ya no quiero regresar, no me interesa regresar, no me interesa ese país en el sentido de que no es el centro del mundo. Hay muchos países, hay muchas otras partes del mundo donde podemos hacer muchas cosas. Es por eso que yo me siento, siempre lo declaro, un ciudadano. Usted vive hace muchos años en Alemania. ¿Nos podría comentar lo que está pasando actualmente y dónde se podría dirigir, digamos, en esta situación actual? Bueno, en Alemania, como un país capitalista, como parte del sistema, está viviendo la crisis del sistema capitalista, que comenzó con mucha claridad en el 2008. Y luego esto se agudizó con la pandemia que se inició el 2020, el COVID, y llega a manifestarse mucho más esa crisis a partir del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Alemania es el país más poderoso de Europa, es la locomotora económica de Europa y es el país que después de Estados Unidos que más ha apoyado a Ucrania en la guerra contra Rusia. Pero eso ha tenido algunas consecuencias, como por ejemplo el tema del gas. Alemania desde los años 20 del siglo pasado, toda la etapa de la Unión Soviética, ha tenido muy buenas relaciones antes con la Unión Soviética y después con Rusia en el nivel económico, sobre todo por el gas. Alemania ha logrado levantar su economía en gran medida gracias al gas ruso, que tiene dos características. Es un gas muy limpio y además de eso muy barato. Pero al imponerse ciertas condiciones en la guerra, los Estados Unidos le imponen a Alemania, a la industria alemana, un gas 4 veces más caro que el gas ruso y a la vez sucio. Por lo tanto, Alemania ha sido el país más afectado de todos los países europeos en esta guerra con Ucrania. La situación es que eso ha generado un deterioro económico, una recesión muy, muy fuerte, y como consecuencia de eso han aparecido y aumentado la influencia de los grupos pro-nazis y nazis en la escena política alemana, y el gobierno que ha llevado a cabo estas medidas, el gobierno de la coalición de los liberales, los verdes y la socialdemocracia, prácticamente está en una profunda crisis. No tiene ni siquiera en su conjunto el 30% de apoyo popular, y se mantiene simple y llanamente casi por inercia. ¿Cómo van a salir de esta situación? Hay especialistas que están planteando que debe terminar ya esa guerra, porque Alemania no puede pagar todas las consecuencias de la guerra, en la medida que son el segundo país que más se ha intervenido en esa guerra, pero el que más ha ganado en esa guerra son los Estados Unidos. Y de esto, ¿cuál es el gran beneficiario me refiero de las industrias o elites alemanas? Bueno, como todo, hay contradicciones y hay diferencias. Por ejemplo, la industria ligera o media, que depende directamente del gas, es la que más ha perdido. Pero la industria que se basa en el metal es la que más ha ganado, porque su producción está dedicada a 3 rublos: autos, maquinaria pesada y armas. Entonces, lo que no ha vendido en autos, lo que no ha vendido en maquinaria pesada, ha recuperado con creces en la venta de armas, porque necesariamente una guerra se arma para vender armas. Si no vendes armas, te estoqueas, y después de un tiempo esas armas ya no sirven. Entonces hay que organizar guerras para que esas armas salgan. Por lo tanto, hay un sector que ha perdido,
un sector de las clases dominantes del capital alemán, bueno, si es que se puede hablar de capital alemán, porque el capitalismo es un sinónimo es un sistema internacional, pero de cualquier modo ellos son los que han perdido en la medida que el gas está muy caro y además es de muy mala calidad. Pero la industria de armas sí ha ganado, y ha ganado mucho, porque lo que no ha vendido en los últimos 50 años, ha vendido armas en los últimos 2 años. ¿Podría decirnos algo sobre la situación actual en el Perú, ya aunque digamos hace muchos años está afuera? La verdad que en los últimos 2 años estuve más o menos cercano a la situación económica, política, social en el Perú, pero me he alejado, no sigo de cerca, no estoy al tanto de las particularidades de lo que pasa en Perú, pero lo que le podría decir en términos generales, como se dice a grosso modo, es que es un país a la deriva, es un país lumpenizado, donde hay 3 o 4 sectores que prácticamente mantienen a ese país, a ese estado. Uno, y muy importante, es un país que en gran medida depende del narcotráfico. En segundo lugar, de la minería, especialmente del oro. En tercer lugar, de la agroindustria para la exportación. Y en cuarto lugar, de los llamados informales, de la economía informal. Por lo tanto, los gobiernos de cualquier tinte político tienen que sujetarse a esos poderes fácticos a nivel económico, que son ese grupo. Luego hay otros poderes, como el poder de la Iglesia, el poder de los medios de comunicación, el poder de las Fuerzas Armadas, naturalmente, y la influencia y control de los norteamericanos. Ellos no pueden salir de ese esquema. Esos son los poderes los que gobiernan, ese es el poder. Por lo tanto, puede llegar el mejor gobierno del mundo con los mejores ministros, pero ellos no pueden hacer nada en la medida que ellos son gobierno, tienen la formalidad del país, pero no tienen el control real que descansa en el tema económico. Ya mencionó esos 4 rubros, nuevamente medios de comunicación, poder judicial, iglesias, las iglesias, fuerzas armadas y el poder, la influencia norteamericana. Muchas gracias, profesor Roldán, por habernos concedido la entrevista para Marea TV. Espero que siga con su labor y bueno, cuando escriba otro libro o saque otro libro, esperemos tenerlo de nuevo por aquí. Gracias por la entrevista y esperemos que así sea.